Desmontemos los argumentos de Evo Morales. Para entender la situación hoy en día en Bolivia, es necesario que nos remontemos al año 2005, cuando Evo Morales fue electo por primera vez presidente de la República de Bolivia. Y no fue por pura casualidad que llegó hasta ahí. Desde el año 2000 hasta el año 2005, Bolivia atravesaba una serie de convulsiones sociales, fruto de la corrupción y de la descomposición de los partidos tradicionales que gobernaban Bolivia. Fue ese el motivo que dio pie a Evo Morales a surgir como una alternativa a los gobiernos tradicionales. La gente hasta ese momento estaba cansada de esta corrupción, pero como veremos a continuación, el remedio fue peor que la enfermedad. Durante ese periodo, Bolivia no fue el único país que atravesó cambios. De hecho, en América Latina durante ese tiempo se produjeron cambios trascendentales, pero que acabaron de una manera muy discutible y que posiblemente en Bolivia acabarán de la misma forma. Luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, Evo Morales quiso presentarse a unos terceros comicios. Sin embargo, la Constitución de manera expresa establece que un mandatario no podrá volverse a presentar a nuevas elecciones por más de 2 veces consecutivas. Pero Evo Morales hizo un caso omiso a esta prohibición constitucional y decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional para que avale una tercera candidatura. Y el tribunal, claramente siguiendo ese orden, decidió avalar una tercera candidatura a Evo Morales, arguyendo su sentencia que el Estado se había refundado después de la nueva Constitución. Es decir, que la primera candidatura de Evo Morales desde el año 2006 hasta el año 2010 no valía o no existía. A su entender, el Estado se había refundado. Por tanto, la primera candidatura ya había surtido efectos y faltaba una nueva candidatura. Desde el punto de vista constitucional, en Bolivia no se ha producido un cambio tan trascendental ni un cambio de estructura general del Estado como para concebir que ha existido una refundación del Estado. Simplemente cabría decir que ha existido una reforma integral de la Constitución, pero no así una refundación. Para poder utilizar este argumento, es necesario que la sociedad atraviese cambios trascendentales, como podrían ser el fin de una dictadura o el fin de una monarquía, pero tienen que ser hechos tan grandes que signifiquen que ha habido un quiebre en la democracia. Pero en Bolivia no podríamos hablar de este cambio tan trascendental. Está claro que hemos atravesado periodos bastante conflictivos, pero no podríamos decir que hemos dejado la democracia. Por tanto, el fundamento constitucional que ha utilizado el Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene un fundamento sólido. No contento con haber postulado a un tercer mandato y haber ganado las elecciones, decidió hacer un referéndum en 2016. Referéndum que planteaba un proyecto de modificación constitucional que le permitiese ser reelecto de manera indefinida. No obstante, el resultado no fue de su agrado, pues perdió el referéndum con un 51.3% de votos en contra. Aquí cabe recordar que el referéndum es un instrumento de participación directa de la ciudadanía, sirviendo como una consulta previa en aplicación de los artículos 11 y 411 de la Constitución Política del Estado. Esto quiere decir que el gobierno estaba imposibilitado de realizar cualquier tipo de modificación constitucional o también de volverse a presentar a elecciones. Pero obviamente, y una vez más, haciendo un uso indebido de la justicia constitucional, se decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional mediante una acción abstracta de inconstitucionalidad, porque en su entender el derecho a la reelección indefinida estaba siendo vulnerado por la propia Constitución. Lo más curioso es que el tribunal aplicó esta lógica, indicando de que la Constitución evidentemente no era tan favorable como el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, decidió inaplicar la propia Constitución. Si nos atenemos a la materia constitucional, cabe decir que el Tribunal Constitucional Plurinacional incumplió el artículo 77 del Código de Procedimiento Constitucional, el cual establece que una sentencia constitucional se funda en la vulneración de cualquier precepto constitucional. Pero en esta lógica hay que considerar que la Constitución no puede vulnerar un derecho constitucional. La Constitución es el techo de interpretación, la guía sobre la cual un tribunal constitucional debe interpretar y decidir la constitucionalidad de una norma, de un decreto, de una ley, etc. No se puede realizar una interpretación supraconstitucional, porque ni la Constitución ni el Código de Procedimiento Constitucional en ninguno de sus artículos establece que el Tribunal Constitucional tenga la competencia para inaplicar la propia Constitución, o como la sentencia lo denomina, una aplicación preferente. Pero es que en el ordenamiento actual boliviano, en la Constitución no establece que se pueda dejar de lado o inaplicar los preceptos constitucionales. De esta forma, el tribunal lo que hace es ir en contra de toda la doctrina constitucional y todos los preceptos básicos sobre los cuales gira un tribunal
Tribunal Constitucional, que es precautelar por la Constitución. El ordenamiento se rige por la Constitución y no por los tratados internacionales, que pueden coadyuvar a su desarrollo, pero no así desplazarlo. Y esta idea se concatena con el artículo 78 del Código de Procedimiento Constitucional, que establece qué normas pueden ser declaradas inconstitucionales, pero en ningún momento se habla de que el tribunal tenga competencia sobre la Constitución. Lo que quiero decir con esto es que el Tribunal Constitucional tiene competencias sobre la materia infraconstitucional, pero en ningún momento habla de que por medio de una acción abstracta de inconstitucionalidad o por medio de cualquier otra acción se pueda desplazar la Constitución o inaplicarla. Esta es una atribución inventada que no existe en nuestro ordenamiento, que no está reflejada en ninguna norma ni en la propia Constitución. Y lo que el Tribunal Constitucional ha hecho ha sido una maliciosa interpretación del artículo 256 de la Constitución al querer introducir el derecho a la reelección indefinida en el ordenamiento boliviano, siendo así que el constituyente ya había puesto un límite a este derecho. Por tanto, el tribunal, como bien dice su norma, tiene que respetar la Constitución y la interpretación que da el constituyente a la norma. Me parece muy bien que el Tribunal Constitucional aplique los tratados internacionales referentes a derechos humanos, pero no puede saltarse ni reinventar su deber constitucional. En otras palabras, la repostulación de Evo Morales es inconstitucional e ilegal. El gobierno habla actualmente de respetar la Constitución, respetar las leyes, pero son ellos quienes han vulnerado en todo momento la Constitución y las leyes. En ningún momento se han atenido al ordenamiento que ellos mismos han propuesto reformar, pero estas han sido solo algunas de las vulneraciones que ha cometido este gobierno. Para ser concretos, en estas elecciones se han cometido varias y vamos a hacer un nombramiento de algunas, sobre todo con este proceso electoral que está viciado por la ilegitimidad, por la corrupción. Estos y muchos otros hechos demuestran la voluntad del gobierno de querer pisotear la Constitución una y otra vez. Solo por nombrar algunos casos podemos decir los siguientes. 1. La falta de legitimidad de un órgano electoral que ha viciado de nulidad un proceso de elecciones que debería haberse llevado con total normalidad. La falta de imparcialidad, la incongruencia de sus declaraciones y las continuas denuncias que día a día se van probando de manera fehaciente demuestran el fraude electoral. Algunos ministros justifican la demora del cómputo en áreas rurales por la falta de internet o falta de comunicaciones. ¿Pero acaso los bolivianos no hemos gastado millones en un satélite del cual sus funciones no están muy claras? En lugar de vertebrar nuestro país, en lugar de mejorar nuestras comunicaciones, gastamos en elementos que justo hoy en día serían los más requeridos para que exista una transparencia internacional. Estamos inventando excusas para querer justificar una demora injustificable. 2. Evo Morales hace un uso indebido e indiscriminado de los bienes de Estado, con fines partidistas y de interés personal. Usa los helicópteros como si de taxis personales se tratasen. 3. El legítimo candidato Evo Morales no puede ni asistir a un debate presidencial en condiciones. 4. Un ilegítimo candidato que canta victoria apenas conoce los resultados preliminares de las elecciones, pero que luego critica a la OEA por emitir un comunicado crítico en contra del órgano electoral. 5. Evo Morales se autoproclama ser el único defensor del pueblo. Se dice representante de los bolivianos, pero únicamente es un representante de su electorado. 6. Son las intervenciones y discursos de Evo Morales y García Linera los que incitan al odio, incitan a la separación y al conflicto entre los bolivianos. No dejemos que estos discursos incendiarios nos separen. Este es un gobierno manchado por la corrupción, el clientelismo político y el abuso de poder. La gente está cansada de que pisoteen sus derechos, cansada de que pisoteen la Constitución, cansada de que pisoteen las leyes, cansada de la falta de independencia de poderes, cansada de que tengamos que atenernos a su voluntad. Evo Morales está viviendo en su propio planeta y no le importa cometer ilegalidades y seguir cometiéndolas en el futuro con tal de mantenerse en el poder. La ciudadanía tiene que seguir luchando por sus derechos, luchar contra esta injusticia. Y es que, como en su día mencionó Gregorio Marañón, la dictadura no se evita declamando contra ella, sino haciéndola innecesaria. Estamos viviendo momentos de dictadura y la revolución es nuestro derecho.